Centro Cristiano La Joya es el lugar donde construimos historias de éxito. Aquí encontrarás una transformación de vida a través de la palabra que tiene poder, palabra que está viva, la palabra de Dios. En el Centro Cristiano La Joya existe una diversidad de actividades, conferencias y eventos especiales que te llevarán a tener un gran encuentro con Dios, como sanidades y milagros, reunión de damas y varones, cursos bíblicos, cena de matrimonios, conferencias relacionadas con el despertar de la fe y valores en la familia, entre otros. El tema de hoy se llama Una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. Y quiero que sepan que cada uno de nosotros somos responsables, no nada más de lo que estamos viviendo ahora, sino somos responsables de nuestros hijos, de verdaderamente sembrar la palabra, que amen a Jesucristo, para que esos hijos que amamos, cuando ellos crezcan, ellos sigan con la gran comisión, sembrando en sus hijos lo que nosotros les estamos enseñando ahorita. Y esto es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón y decir: Señor, permítenos comprender este principio, algo que tú anhelas para que siga cumpliéndose la gran comisión y que el pueblo de Dios se extienda, se multiplique en todo el mundo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos bendigas y que nos permitas comprender qué quieres de nosotros como padres de familia, y que hagamos las cosas bien en lo que tú quieres que hagamos con los hijos que nos has prestado. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana es una descendencia para Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Mire qué interesante, busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y quiero que escuchen, que vean el mismo versículo, pero con la nueva versión la nueva traducción viviente, y nos explica un poquito más este versículo. Malaquías 2:15, nueva traducción viviente, dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Mira qué interesante. Dios quiere hijos que vivan para Dios. Dios busca una descendencia para Dios. Y es una responsabilidad como padres el poder comprender este principio, este anhelo de Dios, para que se cumpla la gran comisión y sigamos extendiendo el reino de los cielos y que los hijos de Dios nos multipliquemos en todo el mundo. Y depende de nosotros como padres, de sembrar la palabra de una manera sabia y con excelencia en nuestros hijos. El joven, cuando yo hablo del joven, no hablo del joven y la joven, no maduran hasta que el mundo le demanda responsabilidad. Mientras tanto, la vida se les hace muy fácil, todo creen que es de color de rosa, piensan que las reuniones, fiestas, pasatiempos es lo mejor y que los padres ya están grandes, anticuados y que no los comprenden. Pero cuando el mundo les demanda responsabilidad es cuando tienen como que se les quita una venda de los ojos, dicen: pero ¿por qué no aproveché los tiempos cuando mis padres me decían que cambiara mi actitud? Y esto lo vemos como resultado en diferentes familias. En muchas familias trabaja papá y mamá,
por lo económico. ¿Y por qué causas? Bueno, porque el esposo no tuvo la oportunidad, no quiso estudiar una carrera profesional, pues porque estaba en fiestas, noviazgos, vicios, o simplemente vegetaban, pierden el tiempo y son los llamados ninis, que ni trabajan ni estudian. Y llega el momento en donde se involucran con una joven, les llama la atención y dicen, no, yo aquí ya me quiero casar, yo quiero hacer mi vida, yo la amo y por fe, y empieza a hablar así, pero dicen, pero él se da cuenta que el joven no sabe hacer nada bien que remunere un trabajo donde pueda estar económicamente estable, muy bien, porque nunca se preparó. No terminó su carrera profesional y ha perdido y pierde oportunidades de estar en otras condiciones económicas y de trabajo porque no le dirigieron correctamente. Y bueno, finalmente él anhela casarse y le pide a la esposa que le apoye. Y la esposa en ocasiones dice, pues sí, sí te amo porque yo te ayudo, busco también trabajo y vamos a salir adelante juntos, pero hay una consecuencia, los hijos. La esposa deja a los niños o en la guardería o con los suegros o con su mamá y pierde el privilegio de instruir a esos hijos conforme a lo que Dios quiere y cómo quiere que se le eduque. Y nos damos cuenta que hay un escenario que empieza a moverse de diferentes formas en las familias. Voy a hablar primero de mujeres solas. Las mujeres solas que forman una familia, se le dice que son mujeres solas porque son personas, pueden ser abandonadas porque el esposo se va con otra mujer y se encuentra con que se está sola ante el mundo, con unos hijos que requieren comer, requieren ir a la escuela y no es fácil este proceso. Y tiene que salir adelante y depender de Dios y sabe que Dios es fiel. Pero nos damos cuenta de estas cosas. La semana pasada me invitaron a grabar 8 programas en el programa del que oye consejo. Pasan todos los días a las 10 de la mañana en el canal 34. Y quiero decirle que entrevisté a una de las mamás. Bueno, entrevistamos a 2 mamás, pero una de ellas dice, mi esposo salió a trabajar a 6 de la mañana y a las 10 de la mañana me tocaron la puerta y me dijeron que lo habían matado en un asalto. Y dice, yo me vi con 3 hijos y fue algo muy fuerte, me quedé bloqueada y todo, pero tuve que salir adelante, empezar a ver qué va a ser de mi vida y empezar a buscar un trabajo. Y bueno, ahorita sus hijos ya son profesionistas, ya están casados, pero qué momentos tan difíciles que no lo piensa uno, no está planeado en nuestras vidas. Entonces, una mujer sola puede ser una mujer que es abandonada por su esposo y se va con otra mujer, o una persona que es divorciada y que se separan también, o una persona que es viuda, que fallece el esposo por cualquier situación. ¿Y qué pasa en esa situación? La esposa o la mujer tiene que trabajar y sin querer va a descuidar a los niños. Hay peligros de maltrato en donde se queden los niños en ocasiones. Algunos caen en adicciones por falta de atención y algunos son víctimas de abuso sexual, algunos, no todos, pero repito, esos son los riesgos. Pero vemos un Dios grande en misericordia que los que buscamos a Dios, Dios nos guarda y guarda a nuestra descendencia, y tenemos casos reales donde Dios saca adelante a la familia y bendice, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Y bueno, hay otro tipo de familias, las familias compuestas. Estas familias son aquellas que, por ejemplo, él se une con su mujer, con una esposa, él llega con 2 hijos, ella con 3 hijos y se casan. Y hasta hay una película que dice los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Y
Y suena gracioso, pero vivirlo no es fácil. Yo tengo 2 casos donde son los tuyos, los míos, los nuestros y los que dejé de mi esposa anterior. Entonces tiene que ver a los que dejó anteriormente, tiene que ver a los hijos que ahora trae con la nueva esposa, más los que ella trae, más los nuevos que ahora tienen. Y no es fácil llevar esa familia. Se requiere estar tomados de Dios, de la sabiduría del Señor, de bendecir a ese hijo, esa hija, a esos hijos que se dejaron en ese otro matrimonio, de atender a estos otros hijos que no son nuestros hijos, pero verlos como nuestros hijos. Y no es sencillo el acoplarse como matrimonio, entenderse entre hermanos, que ahora se dan cuenta que ya son hermanos, son de 2 familias diferentes, pero ahora se casan los papás y ahora vienen a ser hermanos, y no es fácil aceptarse. El padre acercarse a los hijos que no son sus hijos y lograr que el corazón de sus hijos los respeten y caminen conforme a la línea y la visión que Dios les ha mostrado, al igual que mamá ahora tiene que atender hijos que no son sus hijos y amarlos como si fueran sus hijos y lograr esa equidad. Créanme que no es sencillo, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Pero son situaciones complicadas, no son sencillas. Esto es porque hay diferentes costumbres, diferentes estilos de vida. Pero bueno, hay otro tipo de familias, y estas son familias múltiples. Estas familias consisten en que en un hogar, en una sola casa, varias familias viven en la misma casa. Está mamá y papá, y de repente uno de los hijos crece, se casa, y dice, pues quédate aquí mientras sales adelante, y quédate aquí. Y el otro hijo, la hija también se casa y dice, pues quédate aquí también. Yo tuve un caso donde en un solo cuarto, por la situación económica, ahí dormía papá, mamá y las 2 familias nuevas con sus propios hijos. Y sabe una cosa, se pierde la intimidad, es incómodo, los niños ven cosas que no tienen que ver. Y bueno, he tenido casos donde hay abuso sexual, o la nuera se mete con el hermano de su esposo, así, cosas tremendas que dice uno, qué difícil, qué difícil. Según las estadísticas, el 70% de abuso sexual se da en las familias, en casa, por medio de los tíos, los primos, los cuñados. Y el 30%, el abuso sexual se da en las escuelas o en la calle. Y es por eso que tenemos que estar muy pendientes con nuestros hijos y que podamos escuchar su corazón, podamos escuchar su voz y que les podamos creer cuando ellos nos dicen algo. Hay papás que no les creen. Dicen, ¿cómo crees que tu tío te hizo esto? Y vas y le sigues sirviendo la cena y no escuchas el corazón de tu hijo o de tu hija que está siendo víctima de abuso sexual. ¿A quién más tienes sino a ti? Y que te tiene que decir, papá, me está pasando esto. Y tú tienes que escucharle y creerle, porque solamente dependen de ti. Y es por eso que ahora que estamos en Cristo, nosotros necesitamos equiparnos, necesitamos madurar y cuidar a nuestra familia y decir, Señor, ¿qué puedo hacer mejor para mi familia? ¿Cómo puedo bendecirles y seguir sembrando tu palabra? Es interesante ver por qué Dios escogió a Abraham y le dio una promesa que le daría multitudes. Acompáñame a Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Si Dios en lugar de Abraham lo hubiera escogido a usted, ¿usted hubiera hecho lo que Abraham hizo? Vea lo que dice aquí Génesis 18, 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire qué interesante palabra. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Wow. Era el corazón de Abraham, donde Dios de todo el mundo pudo haber escogido japoneses, pudo haber escogido canadienses de cualquier lugar. Dice, yo voy a escoger a Abraham porque él va a ser un hombre obediente. Él es aquel que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios. Interesante. Y yo quiero preguntarte algo, ¿estás dispuesto a guardar el camino de Dios en tu vida y en tu matrimonio? ¿Y estás dispuesto a que pase lo que pase y hagas lo que hagas, te comprometas con Dios a que tus hijos guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio? Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Esto es algo que tenemos que valorar y decir, Señor, tú eres grande y enséñanos a discernir lo que tú anhelas de nosotros. Por eso escogió Dios a Abraham, que guarden el camino de Jehová. Esto quiere decir que Abraham y su esposa, Dios sabía que iban a obedecer. Y dice Dios, yo sé que mandará a sus hijos. O sea, había autoridad y iba a sembrar en una nueva generación. Y también a su casa, los que estaban ahí, los que estaban cerca de ellos, después de sí. Dice, yo haré por medio de Abraham todo lo que he prometido. Dios tenía un propósito grande, pero tenía que confiar en alguien que iba a ser obediente. Y ¿sabe una cosa? Dios está confiando en usted y en mí para seguir con su propósito. ¿Está dispuesto a tomar el reto? Que guarden el camino de Jehová, que vivamos en justicia y en juicio. Qué importante es saber que como familia tenemos un propósito y que nuestros hijos son joyas especiales en donde tenemos que hablarles de ese Dios grande, hablarles de Jesucristo, hablarles de que tienen un llamado nuestros hijos y que son especiales. Y que el mundo los puede ver como raros, que desadaptados, que no entienden las cosas de esta tierra. No nos importa porque no somos de esta tierra. Pero que sepa que nuestros hijos son especiales para Dios y que serán bendecidos de generación en generación. Y mire, Dios sabía que Abraham tomaría en cuenta a las siguientes generaciones. Usted tiene que tomar en cuenta a las siguientes generaciones. Usted ya tiene que estar pensando en sus nietos, no en sus hijos, en sus nietos. Señor, ¿cómo serán mejor mis nietos? Y eso va a depender de lo que yo siembre en mis hijos. ¿Sí están aquí? Esto hizo Abraham. Transmitir todo lo aprendido. Usted tiene que preparar por escrito y decir, Señor, ¿qué me has enseñado? Y esto voy a pasar ese legado a mis hijos, lo voy a transmitir, lo voy a enseñar y voy a entrenarlos para que la siguiente generación siga, respete y viva la palabra de Dios. ¿Lo vamos a hacer? Mire, me gusta mucho cómo fue el trato de Dios hacia Abraham. Y Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No es fácil que te digan, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y dice, imagínense, le dice Dios a usted, vete de aquí, vete a otro lado. Y tú le dirías, bueno, ¿para dónde, no? ¿Y con qué dinero? ¿Y qué voy a hacer? Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero dice la promesa más hermosa, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué le dijo esto? Porque sabía que Abraham iba a obedecer a Dios. Su corazón era un corazón obediente. Me llama la atención el rey David. Él también tiene una visión en sus generaciones. En el Salmo 71, 17, Salmo 71, 17 y 18 dice,
Dice, Salmo 71, 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, a las generaciones. Fíjese qué interesante. Y tu potencia a todos los que han de venir. David estaba en la visión. Él quería sembrar en las siguientes generaciones. Dice, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Qué interesante. Vemos aquí que Dios es bueno y que Dios quiere que cada día comprendamos el propósito de Dios, extender el reino de los cielos, que nuestras familias tengan un propósito y que demos mucho fruto, nosotros y nuestros hijos. El Salmo 78, 1, del 1 al 7, Salmo 78, versículo 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Mire qué interesante, nuestros padres nos las contaron. Versículo 4, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Contando a la generación venidera. Mire qué interesante. Versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Ya se dio cuenta qué responsabilidad tenemos de parte de Dios? Tenemos que bendecir a nuestros hijos, tenemos que mostrarles y decirles que venimos de una descendencia especial y que tenemos un llamado en donde no estamos solos. Dios no está muerto, Él vive y que Él quiere que nosotros sigamos extendiendo las promesas a las siguientes generaciones. Pero solamente esto puede pasar si papá y mamá sembramos la palabra de Dios, los equipamos, los preparamos para que ellos continúen con el legado que Dios nos ha dado, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Qué interesante. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que guarden su palabra. Vuelve el Señor a hablar lo mismo. Dios ordena transmitir la enseñanza de la palabra a todas las generaciones y ser hombres visionarios y decir, sí Señor, queremos esta bendición, queremos que vengan cambios y sabemos que Dios lo va a permitir en cada una de las familias aquí representadas. ¿Sabe una cosa? Como padres de familia, yo quisiera que viéramos unos pequeños puntos, pero es clave para mantener una plataforma sólida en la familia. Como padres de familia, tenemos que tener a Jesucristo como centro de nuestro hogar. Si quiere, tome nota de esto. Jesucristo como centro de nuestro hogar. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nada, no hay nadie. Solo Jesús es el que nos permite llegar al Padre. Solo Jesús es el que nos da salvación. Solo Jesucristo es el centro de nuestra vida que nos va a permitir cambios radicales. Gracias a Jesús estamos aquí. Gracias a Jesucristo fuimos perdonados de los pecados. Gracias a Jesucristo sanó nuestro corazón. Gracias a Jesucristo tenemos vida eterna. Que Jesucristo sea el centro de nuestro hogar. Como padres de familia, tenemos que darle mucho amor a nuestros hijos. Y este amor tenemos que pedirle a Dios, Señor, que no sea mi amor, sino que sea tu amor y que sea por medio de nosotros que se lo demos a nuestros hijos.
un amor ágape, que nuestros hijos se llenen de ese amor de tal manera que no les llame la atención las cosas del mundo, sino que digan, este amor que mis padres me dieron y que sabemos que viene de Dios, nada los va a mover o a desviar del propósito que Dios tiene para ellos. Y si tú los abrazas y tú los besas y les dices que los amas y que son importantes para ti y para Dios especialmente, esos hijos van a escuchar la voz de Dios y se van a mantener firmes. Aún en escenarios difíciles, Dios estará con ellos. Dice 1 Corintios 13:1, 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, si yo hago muchas cosas y pudiera hablar otros idiomas y pudiera ser excelente en mi trabajo y pudiera hacer todo, pero si no tengo amor y si no se lo doy a mis hijos, pues de nada sirve lo que estoy haciendo. Que podamos tener tiempo de calidad como padres, y cuando estés con tus hijos, abrázalos, bésalos, diles que los amas y que Dios los ama por sobre todas las cosas. ¿Sí están aquí? Y como padres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a confiar y a depender de Dios al 100%. Esto tenemos que hacerlo como padres. Cuando estuve en Israel y ya veníamos de regreso, antes de tomar el avión, había varios judíos y estábamos pues toda la gente esperando que nos llamaran para entrar al avión, y unos platicando, otros sonriendo y otros sentados, y estaban todos así, pero había un grupo de unos 7 judíos que iban a viajar con nosotros de negocios a Estados Unidos, no sé de dónde venían, pero ellos llamaban la atención, traían su kipa, estaban todos formaditos así hacia las ventanas del aeropuerto, era su pared, y todos orando porque Dios los bendijera, porque el vuelo fuera bien, dependiendo de Dios en todo. Eso hacía la diferencia. Y todos sonriendo, todos platicando, y ellos pidiéndole a Dios protección, que todo saliera bien, buscando la presencia de Dios. Qué interesante, ¿no? Y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, que aprendan a depender al 100% del Señor. Un día usted ya no va a estar con sus hijos, pero ellos, el legado que usted le puso en su corazón, ellos van a seguir dependiendo del Señor, y Dios va a estar con ellos, y Dios los va a bendecir, y Dios los va a prosperar. Yo quiero, como conclusión, decirles algo que es muy importante. Si quieren anotar 3 puntos. Número 1, como conclusión: papá, mamá, transmita la verdad a sus hijos, la palabra de Dios. Transmítala ahorita que tiene vida. Enseñe la palabra a sus hijos. Número 2, no es suficiente transmitir la palabra de Dios. Entrene a sus hijos. Enséñelos a orar, enséñelos a dar su testimonio, enséñelos a hablar de Jesús. Tengan la edad que tengan, a su manera, enséñeles, entrénelos. Entrénelos a protegerse del enemigo, a que sepan cubrirse con la sangre de Cristo, a usar las armas espirituales, a atar al hombre fuerte, echarlo fuera de sus vidas, de su casa. Entrene a sus hijos. Y número 3, esté muy cerca y cheque que sus hijos vivan la palabra, que no vivan las modas, que no vivan las cosas que el mundo está ofreciendo. Preocúpese por estar mirando que sus hijos viven la palabra de Dios. Yo quiero que el día de hoy podamos darle gracias a Dios porque Él es bueno, y que podamos pedirle al Señor sabiduría, y que podamos decirle a Dios: Señor, gracias porque tú eres bueno.
Gracias porque en cualquier escenario que nos encontremos, tú nunca nos has dejado. Y ahora que te conocemos, nos estás bendiciendo, nos suples y nos das sabiduría para ordenar y para bendecir a nuestra familia. Usted que me está viendo por televisión, sea en cualquier situación que se encuentre de familia, con Jesucristo tenemos la respuesta. Jesucristo nos va a permitir ordenar muchas cosas y dar calidad de padre y de madre a la familia que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero que todos se pongan de pie, por favor, y que podamos pedirle a Dios que Él nos permita dar mucho fruto y ahora dedicarle tiempo a nuestra familia y bendecir de una manera especial en todo lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y dígale con sus palabras: bendice mi familia, Señor. Y permite, Padre, que yo tenga calidad de papá y de mamá a los hijos que me has prestado. Que mis hijos puedan comprender estos principios y que continuemos con lo que tú iniciaste con Abraham. Seguir con la gran comisión, extender tu reino. Que nuestros hijos sigan predicando tu palabra, sigan hablando de ti, sigan viviendo la palabra, y que nuestros hijos le enseñen a sus hijos, y los hijos de sus hijos continúen enseñando la sana doctrina, y que siempre te den la honra y la gloria por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y aquí tenemos una familia en la que mamá se queda sola. Vamos a escuchar de una manera muy breve qué pasó y cómo Dios ha sido fiel. Bueno, primeramente y ante todo le quiero dar gracias a Dios porque hace muchos años me quedé sola, mi esposo se fue y para mí fue algo muy difícil. Fue algo muy difícil, pero lo más importante, comenzaba yo a conocer de la palabra del Señor y me tomé de cada una de sus palabras, de sus promesas, y le doy muchas gracias porque vine a romper toda maldición, toda atadura generacional, y sobre todo comencé a compartir de la palabra, primeramente con mi hija. Y eso ha sido de gran bendición, ¿verdad? Porque también he tenido la oportunidad, y ayer estaba compartiendo con Brisa, mi nieta, que es un verdadero privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy agradecida con Dios, mi vida ha tenido un propósito, ¿verdad? Y el propósito se sigue cumpliendo, porque también orábamos en estos días y le decía yo a mis nietos que de generación a generación celebraremos sus obras, y la bendición que Dios me ha dado no va a parar aquí, porque tal vez yo no conozca a las demás generaciones, pero declaramos en el nombre de Jesús, como dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, hermanos, yo le doy gracias a Dios por la bendición que ha sido el conocerle, por la bendición que he aprendido de la palabra a través de mi iglesia, a través de mi madre. Y como dice mi mamá, no nada más es para que nosotros nos quedemos con esa bendición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Pedro que nosotros hemos recibido una herencia incorruptible, ¿verdad? Y depende de nosotras, de nuestro esfuerzo, el que esa generación, ¿verdad?, vaya siendo transmitida a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y ahora en gratitud, ¿verdad?, en gratitud a Dios, ahora yo tengo que enseñar a mis hijos. Ahorita Sebastián no está porque trabajó, pero ahora lo hago con Brisa, ¿verdad? Hasta que Dios me permita, voy a estar y respaldando su trabajo en la obra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque el objetivo, como decía nuestro pastor, es que nuestros hijos dependan totalmente de nuestro Señor Jesucristo, porque a lo mejor la abuela, la madre no estén, pero Él va a estar con ellos todos los días de su vida. Bueno, mi nombre es Brisa y le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi abuelita y de mi mamá,
ya que por medio de ellas he aprendido grandes obras de Dios y he sido bendecida. Y sé que cuando mi abuelita y mi mamá no estén, sé que Dios va a estar conmigo. Y bueno, tenemos otra familia, hermano Carmelo, hermana Lulú y su familia. Ellos conocen de Jesús. Y vamos a ver también qué pasó. Bueno, nosotros damos gracias a Dios porque después de tanto tiempo sufrir en la vida sin conocer a Cristo, alguien compartió a nuestra familia y nos hemos agarrado de el Señor, hemos caminado en Él, vivimos en su palabra, hablamos a nuestros hijos y, como decía el pastor, ahora nos estamos preocupando por nuestras generaciones, por nuestros nietos, para que después de que nosotros ya no estemos, ellos hablen de Jesucristo. Las generaciones que vienen sean las que hablen de Jesucristo y Jesucristo sea el dueño de sus vidas. Así es, el Señor es grande y es maravilloso, y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a caminar como Él nos enseña, vemos una vida diferente totalmente nuestros hijos son diferentes, y es tan importante buscar siempre a Dios, orar, enseñarlos a orar y que ellos dependan de Dios, que no le tengan miedo a Dios, sino que le tengan temor, y esa es una gran bendición. Bueno, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, porque aún conocimos de la palabra cuando yo tenía 10 años. Ellos me guiaron en la palabra, ellos siempre estuvieron orando por mí, estuvieron orando para que pudiera yo casarme con una persona que amara a Dios, dependiera de Dios, y gracias a Dios mi esposa pues es una mujer que también me ayuda, siempre está orando por mí. Los dos siempre oramos por nuestro hijo y damos gracias a Dios por la vida de nuestros padres, porque ellos son los que nos enseñaron a depender de Dios, que si vamos a hacer algo, primero le preguntemos a Dios, primero dependamos de Dios, y aún cualquier decisión que tomemos o a cualquier corrección que vayamos a dar a nuestro hijo, siempre sea con la guianza de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis papás, por toda mi familia que me ha enseñado a aprender más la palabra de Dios, que me ha ayudado a comprender la palabra de Dios. Le doy gracias. Y hermanos, ahí está el reto. Nuestra familia, poner en las manos de Dios y decirle: Señor, si usted lo está haciendo, felicidades. Si no, vamos a reforzar y vamos a bendecir y vamos a sembrar la palabra en nuestros hijos, y que ellos aprendan a depender de Dios, y que no sea más fuerte la influencia del mundo, sino que sea más fuerte el amor de Dios y todas las bendiciones que nos ofrece. Amén. Yo quiero que creemos por estas dos familias que amamos y que están representando a muchas familias que están aquí, y aprovechar, si usted cualquier situación que esté viviendo, si sea familia sola, que se quedó sola o solo, viudo, o vive con su esposa y sus hijos, o se casó y ahora vive, o se juntó y ahora vive con otra persona, pero ya se casó y esa persona tiene hijos y usted tenía hijos, familias compuestas, pídale a Dios esa sabiduría. En Cristo todo lo podemos. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Y dígale al Señor: Señor, bendícenos. Bendícenos como familia. Que sigamos el propósito que Dios nos ha enseñado. Y sobre todo, saber que cuando ya no estemos, nuestros hijos van a continuar hablando, enseñando, entrenando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí representada. Te pido por las familias que están aquí con nosotros a un lado, que tú les sigas bendiciendo y que sigamos siendo ese testimonio vivo, que sigamos caminando en tu voluntad. Y gracias porque vemos
el privilegio de tenerte, que no estamos solos y que nunca nos vas a dejar, Señor. Y en cualquier escenario que nos encontremos, aún por muy desvalidos que aparentemente nos encontremos, vemos tu mano poderosa que nunca nos dejas, nos sustentas, nos bendices y nos sacas adelante, Señor. Te pido bendición por cada familia aquí representada, por las siguientes generaciones. Declaramos una gran bendición y declaramos, Señor, que seguirán extendiendo tu reino, hablando a sus hijos y a los hijos de sus hijos por lo que estamos nosotros sembrando en este tiempo, en nuestros hijos, y que sepan que Cristo no está muerto, Él vive y Él va a transformar vidas y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te esperamos con los brazos abiertos todos los viernes y domingos en Zacatecas número 30, Colonia La Joya, en Tultitlán, Estado de México. Ven y da este gran paso de fe, porque estamos seguros que la historia de tu vida va a cambiar.